Hola artistas. El retrato es probablemente una de las disciplinas más complicadas para trabajar en acuarela, también una de las más especiales. Hoy vamos a hacer un retrato con acuarela y voy a darte algunas claves para que puedas hacer retratos sueltos, con estilo y que mantengan la transparencia, la luminosidad que tiene esta técnica tan apasionante que es la acuarela. Vamos a verlo. En primer lugar, para tener un buen retrato necesitamos tener un buen dibujo. Es muy obvio. Incluso si queremos hacer retratos expresionistas o retratos un poco más sueltos, las proporciones del rostro tienen que más o menos encajar. Y eso nos obliga a hacer buenos dibujos de partida. Os recomiendo que practiquéis muchísimo el dibujo. El dibujo es la base de la pintura. Y el trabajar con retrato os va a dar muchísima capacidad de observación, capacidad de analizar muy bien la referencia y os va a servir no solamente para pintar mejores retratos, sino también para pintar mejores paisajes, mejores bodegones, mejores todo. Porque os va a obligar a hacer buenos dibujos, que las proporciones del rostro funcionen. Y después, cuando tengamos una buena arquitectura de dibujo, podremos saltarnos un poco el dibujo y empezar a trabajar con la mancha de la acuarela, que es lo que nos va, ¿no? Vamos a ver un proceso en el que, partiendo de un dibujo con cierto rigor, donde las cosas están bien colocadas, vamos a trabajar con la mancha, vamos a trabajar con la pincelada, dejando blancos del papel y brillos del papel. Vamos a trabajar con unas primeras capas que luego vamos a mantener en húmedo para trabajar con humedad dentro de ellas, y después secaremos para poder ir perfilando algunos de los rasgos del sujeto y combinar esas pinceladas en húmedo que funden con esas pinceladas en seco que van a ir dándonos un poquito el carácter del personaje. Así que acompáñame y vemos el proceso. Una vez que tenemos el dibujo de partida, preparamos una aguada con tonos tierra, carmines, y lo mezclamos con una puntita de azul para ensuciarlo, y vamos a ver la primera capa, ¿no?, en la que vamos a preservar la luz, en donde veamos que hay focos de luz y brillos importantes en los párpados, en el centro de la nariz, en alguna parte de la barbilla, dejando que esas luces no se vean contaminadas por esta mancha inicial y respetemos el blanco del papel. Vamos un poquito fundiendo y veis que utilizo un pincel bastante grande, sin entrar demasiado en detalle, simplemente para tratar de dar esta primera capa luz en el retrato. No importa que nos salgamos un poquito y entremos en el contorno del personaje, porque así vamos a poder también integrarlo mejor. Ahora que está húmeda la base, vamos a ir marcando en húmedo, y por tanto con los bordes no son bordes nítidos sino bordes fundidos. Vamos a ir marcando un poquito los rasgos principales del personaje, intentando un poquito siempre cambiar los colores, no utilizar siempre el mismo color, sino añadir matices de uno y otro color para ir dando un poquito de volumen y marcar un poquito dónde están las zonas con las que empezamos a representar un poco las sombras. Con carmín vamos marcando un poquito las ojeras del personaje, vamos trabajando un poquito los ojos. Dejamos un brillo en la pupila que siempre es importante para que la mirada, digamos, tenga ese carácter especial. Marcamos la sombra que proyecta la nariz y vamos sacando algunos volúmenes también en la frente, en las orejas. La primera aguada está todavía húmeda y por lo tanto nuestras pinceladas son pinceladas no muy precisas, son manchas que vamos depositando un poquito en el papel, pero que están bien colocadas siguiendo nuestro dibujo, de tal manera que los rasgos comienzan a aparecer poco a poco.
Siempre en la zona de las orejas, en la zona de las mejillas, incluso en la punta de la nariz, conviene utilizar tonos más rojizos porque son zonas donde llega el riego sanguíneo con más facilidad y son zonas que suelen estar un poco más sonrosadas. Mucho más si nuestro personaje es un niño o una niña, ¿no? Pero daos cuenta que utilizo bastante agua durante todo el proceso y aunque deposite una mancha luego voy fundiendo un poquito para que vaya todo integrándose. No tenemos hasta el momento todavía ninguna línea cortada, no estamos trabajando en seco en ningún momento y por lo tanto siempre nuestras pinceladas van fundiendo un poquito, ¿no? Siempre. Continuamos fijándonos en los rasgos del personaje, en donde podemos ir introduciendo algunas manchas que vayan dando volumen al rostro. Y mezclando carmín con un poquito de tinta neutra, vamos a comenzar a hacer la sombra que proyecta el rostro sobre el cuello y el pecho. Es probablemente, junto con el cabello, la zona más oscura de la acuarela. Para que esa sombra no quede demasiado dura, vamos a ir ahora también trabajando un poco el volumen en la parte del pecho. Y vamos a secar con el secador para fijar lo que ya tenemos y comenzar a trabajar los rasgos del personaje un poquito ya en una segunda parte más en seco. Como os digo, vamos introduciendo rojos en las mejillas para dar ese carácter sonrosado. Y comenzamos con el cabello, dejando algunos brillos y respetando un poquito la línea, la raya que hay en el centro, ¿no? Dejando en luz esa raya para que nos aparezca el cabello tal y como lo tiene nuestra modelo. La aguada primera es la que me sirve de aguada luz para todo esto. Y vamos ahora oscureciendo en húmedo también un poquito el cabello para intentar llevarlo al valor tonal que necesitamos. Las pinceladas van fundiendo sobre el anterior y entonces todo va quedando suave, sin bordes muy duros. Es importante también que el límite entre el cabello y la frente no sea una línea muy dura, así que también metemos algunas manchitas en la frente que suavizan un poquito esos límites. Seguimos trabajando en algunos caracteres del rostro, introduciendo manchas que luego suavizamos con agua. Y como veis, poco a poco va apareciendo el rostro, el volumen del rostro. Somos muy cuidadosos de mantener las luces en el centro de la nariz, en los párpados, que son zonas iluminadas, en la parte central de la frente. Pero vamos también introduciendo algunos detalles en distintas partes para ir marcando los rasgos del rostro. Como veis, me voy moviendo un poquito por toda la acuarela, voy pasando de un lugar a otro. Siempre trabajando con bastante agua.
sin mucho pigmento para poder siempre corregir e ir ajustando los valores tonales a medida que vamos trabajando. Ahí vamos a librar un poquito el pendiente que tiene. Y vamos a ir trabajando un poquito en el vestido. El vestido no es lo importante en el retrato, ¿no? En este caso, ¿no? Nuestro centro de interés es el rostro, entonces no tenemos que hacer un vestido que sea muy complicado, ¿no? Muy detallado, ¿no? Nos vale con marcar un poquito esos tirantes, humedecemos un poco el vestido y con un poco de azul turquesa marcamos, damos algunas notas de ese estampado del vestido y con eso tenemos suficiente, ¿no? para cerrar el tema del vestido, no hace falta que metamos más detalle. Vamos a trabajar un poquito también con el fondo, tratando un poco de integrar la figura en el fondo. Hemos mezclado un azul con un gris y por debajo está vibrando un poco el cálido que pusimos en la primera aguada. Como veis, esto hace que la luz del personaje también sea más evidente y salga mucho más. Como la acuarela cuando seca baja de intensidad, es probable que tengamos que ir metiendo algunos oscuros más intensos a medida que trabajamos, ¿no? Intensificando algún valor tonal, etc. Seguimos añadiendo algunos rasgos, algunas arrugas del rostro. En la punta de la nariz sacamos ese brillo muy importante también y vamos a velar un poquito esos claros encima de la boca y debajo de la boca para que no sean tan blancos. Nada, con un agua sucia los vamos un poquito cubriendo. Se sigue manteniendo la luz, pero no tan blanca, para que los brillos que tenemos en los párpados, en la punta de la nariz, en las pupilas, etcétera, sean los más protagonistas. Y nuestro retrato va avanzando bastante y va llegando a su fin. Podríamos seguir trabajando mucho tiempo en él, pero creo que es bueno el que el retrato sea suelto, que el retrato sea expresivo, que mantenga la transparencia y que no terminemos repintándolo en exceso. Añadimos algunas arrugas en la frente, algún otro toque. Y poco a poco tenemos a nuestra modelo representada. Como veis, seguimos dibujando con el pincel todo el tiempo. Y aquí tenemos nuestro resultado final. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.